Hola a todos. Quiero dar un agradecimiento especial a nuestros nuevos miembros. Cardial, se unió hace 2 días. Bienvenido al clan Uzumaki. Facundo Nahuel Eraso, volvió a unirse hace 5 días al clan Senju. Es genial tenerte de vuelta. Gair Extra, se unió hace 5 días al clan Uzumaki. Esperamos que disfrutes de tu tiempo aquí. Edix. Ismael, se unió hace 27 días al clan Tsutsuki. Gracias por unirte. Gracias a todos por ser parte de nuestra comunidad. 12 años antes de la Segunda Gran Guerra Shinobi, ¿qué hay en un nombre? ¿Qué significan los nombres? ¿Por qué importan? Esas preguntas habían significado poco para él en su primera vida. Se había llamado Víctor, un nombre simple y fuerte del que cualquier hombre podría estar orgulloso. Dio lugar a muchos chistes sobre Víctor Von Doom, pero hacía tiempo que reconocía que esos chistes eran una consecuencia exclusiva de sus propias acciones. Después de todo, él había sido el que había tomado la decisión de pasar el rato con las 12 personas entre 1000 que sabían que el famoso villano del MQ tenía un nombre tan común como Víctor. Sin embargo, en este mundo, en su segunda vida, a falta de un mejor término, las cosas no podrían ser más diferentes. Su nombre era 1.000.000 de cosas en una. Una declaración para los demás y una advertencia para él. Shorirama Senju. El triunfo, así se traducía su primer nombre. Un nombre bastante inofensivo si no se tenía en cuenta el contexto. Su madre, Inori Hyuga, la hermana gemela del jefe del clan Hyuga, había decidido otorgarle ese nombre porque había nacido precisamente el día en que llegó a Konoha la noticia de que la Gran Guerra Shinobi había llegado a su fin. Ni siquiera en sus pensamientos se atrevía a referirse a ella como la Primera Guerra. Cuando la había llamado así, fue solo su edad lo que lo salvó de un linchamiento espontáneo entre la multitud de padres, esposas e hijos afligidos. Su nombre y su sangre también. Ya fuera que tuviera el estereotipo de Senju o no, poco se podía hacer para negar el hecho de que era el sobrino nieto del segundo Hokage, Tobirama Senju. Presta atención, le susurró su cuidador, y él asintió, mirando a la multitud de dolientes. Eso era lo que le había hecho pensar en su edad. Una vez más, el Festival del Recuerdo había llegado, y esta vez, como todos los demás, se vio obligado a asistir vestido de negro sobrio y triste y obligado a mantener una expresión sobria y contemplativa. Se arriesgó a mirar hacia un lado y notó que su prima mayor parecía aburrida hasta la médula. Una Tsunade Senju de 15 años era una fuerza de energía obstinada que no se podía negar. Había hecho un escándalo al ser convocada para estar de pie en la misma posición que había ocupado en cada procesión. El mismo escándalo que hizo el año pasado y el año anterior a ese. A pesar de todo, se puso de pie. Dejó en claro que no quería estar allí, pero eso era lo mejor que podía hacer. Una tos atrajo su atención hacia el hombre que obligó al obstinado invocador de babosas a hacer su voluntad. Tobirama Senju. Segundo Hokage de la hoja. Tío. Se quitó el sombrero de la cabeza antes de tirarlo a un lado por completo. Desnudó su piel pálida a la audiencia y mostró su largo cabello blanco. Bienvenidos. Una vez más, nos unimos en el duelo. En duelo por lo que nos han arrebatado. Padres. Madres. Hijos. Hijas. Hermanos. Hermanas. Todos se fueron a manos del enemigo mientras buscaban hacer lo imposible. Intentaron extinguir la voluntad del fuego. Cada año, realizamos esta procesión para llorar, y cada año les recuerdo a todos que han fracasado. Lo que intentaron extinguir arde caliente y brillante. Hace 8 años, mi sobrino, Itama Senju hijo de Hashirama, fue asesinado en una emboscada de cobardes shinobi de Iwagakure en el crepúsculo de la Gran Guerra. Ahora, les presento a su hijo, Shorirama Senju. ¿Qué? ¿Qué quería decir? Sentí que mi cuidador me empujaba hacia adelante y mis piernas obedecieron antes de que mi cerebro pudiera detenerlas. Caminé los pocos pasos que me separaban de mi tío abuelo en la azotea de la torre gigante del Hokage en lo que parecía una cámara lenta. Mis ojos temblaban mientras buscaba algún tipo de salvación de lo que fuera que esto fuera. Buscar a mi madre era una pérdida de tiempo. Ella no asistió. Pocas cosas podían sacarla de la cama, y un monumento en honor a su difunto esposo no era una de ellas. Me encontré con los ojos de Tsunade cuando pasé junto a ella, y por primera vez hoy estaba prestando plena atención. Sus ojos agudos me seguían en cada paso que daba. Cuando finalmente lo alcancé, sentí unas manos fuertes agarrándome del hombro mientras me daba la vuelta para mirar a la multitud. Tragué saliva ante la vista. Parecía que todo Konoha estaba aquí. Miles de ciudadanos se alineaban en las pasarelas, rodeando la torre y extendiéndose a lo largo y ancho.
Esta era la aldea oculta entre las hojas en todo su esplendor. Mi sobrino continuará su educación en la Academia Shinobi de Konoha con la esperanza de estar a la altura del legado de su padre. La piedra oculta pensó que nos robarían a uno de los nuestros con su ataque cobarde, pero aquí está el hijo de Itama. Listo para tomar el manto de su padre en defensa de la voluntad del fuego. Os insto a todos. Sigan el ejemplo de Shorirama. Inscriban a sus hijos y putilos en la academia hoy mismo. Después de eso, me quedé en blanco. Mis pensamientos estaban inundados. La Academia Shinobi. Nunca había sido un idiota. Sabía que, como descendiente de los clanes en Hyuga, se esperaba que me convirtiera en un shinobi de una forma u otra. Pero nunca se había dicho nada sobre la academia. Por lo que sabía, la academia era para niños civiles. Los niños del clan recibían su tutela en casa. Mi tutela había sido manejada por un contingente rotativo de sirvientes de la rama familiar Hyuga. Todo, desde la etiqueta y la caligrafía hasta el taijutsu y el shurikenjutsu, había sido cubierto en esas lecciones. Me hablaban de mi genio en voz alta y con frecuencia. No tenía dudas de que estaba bastante por delante de mi grupo de edad. Entonces, ¿por qué me enviaban a la academia? ¿Qué clase de truco fue ese? Una cosa que la mayoría de la gente no sabía sobre Uzumaki Mito era que, además de ser una anciana sabia, tenía un temperamento de 1000 demonios. Y en cuanto se enteró de lo que había sucedido en el Festival del Recuerdo, no perdió tiempo en presentarse en la Torre Hokage. De hecho, estaba sentada en la silla que su esposo había ocupado una vez cuando regresamos del festival. Después del discurso de Tobirama vino un montón de ceremonias. Habría música, baile y varias actuaciones de ninjutsu. Seguía siendo un evento sombrío, pero cada año se volvía un poco menos así. Hace solo 4 años, la idea de la música habría sido ridícula. Tobirama era un genio cuando se trataba de usar la sobrecarga progresiva para hacer que la ciudadanía se acostumbrara a agregar más y más tonos festivos al festival. Una decisión necesaria, respondió con un suspiro, sin cuestionar su presencia en su asiento. Una decisión que estaba seguro de que era acertada. Mito era una anciana, pero seguía siendo la Jinchuriki de 9 colas por una razón. Tenía fuerza de sobra. ¿Cómo? Por favor, dime cómo es necesario anunciar el paradero de mi nieto a todos los espías y agentes de las otras aldeas, preguntó, con un tono tranquilo pero con un subtexto oscuro. Miré a Tsunade, sin estar segura de si debería estar allí en primer lugar. Conozco los riesgos. Tendremos que confiar en la seguridad de la academia, pero las inscripciones en la academia de civiles aún no se han recuperado a los niveles de antes de la guerra. Todos los analistas asumieron que después de unos años, junto con todos los nuevos beneficios que se crearon para las familias con niños en la academia, recuperaríamos los números, pero no ha sido así. Elegí cambiar de táctica. La verdad es que no confiarán en la academia porque los clanes no lo hacen. Si ven que el hijo mayor de Ashirama también va a la academia, entonces eso podría ser suficiente para que lo consideren, al menos. También va a ser bueno para las inscripciones de los ninjas del clan. Los otros clanes todavía quieren acercarse lo más posible a los Senju. Tener a Shorirama en la academia les dice que ese es el lugar para hacerlo, explicó, tratando de ganarse a Mito con pura lógica. Incluso con los mejores de los mejores cuidándolo, Ashirama tuvo que lidiar con intentos de asesinato cada 2 semanas. Así de mucho le temían los demás. Incluso Tsunade, su nieta Jounin, tuvo que lidiar con lo mismo a lo largo de los años. ¿Ahora quieres presentarles el objetivo de mi otro nieto? No, Tobi. No. Me niego. Dijo, el filo en su tono ahora era inconfundible. En realidad no tienes elección en esto, dijo a continuación el segundo Hokage, un conocido negociador. Hasta yo podía ver que era un error. No pasó ni un segundo antes de que el chakra de la habitación comenzara a quitarme el aire de los pulmones. No, escuché a mi lado, y lo siguiente que supe fue que estaba de nuevo en la azotea, a salvo en los brazos de Tsunade. XXXXXX Shorirama-sama, hágalo así en su lugar, dijo el miembro de la rama Hyuga, guiándome a través de las formas del kata de puño suave avanzado una vez más. Hice mi mejor intento de copiar sus movimientos, pero incluso yo podía decir que no lo estaba haciendo del todo bien. ¿Está todo bien, Shorirama-sama? ¿Normalmente aprendes las cosas más rápido que esto?, preguntó, lo que me hizo querer gritarle. De hecho, cuando abrí la boca después de girarme para mirarlo, pude ver que esperaba que le gritara. Se encogió un poco hacia atrás, y ese pequeño movimiento fue suficiente para hacerme reaccionar. Tengo muchas cosas en la cabeza. ¿Por qué estoy aprendiendo esto en primer lugar?
No es como si alguna vez fuera a obtener el Byakugan, le dije, pasándome las manos por el cabello negro. Agradecí a los dioses no haber heredado el cabello áspero de los Senju. El cabello de los Hyuga era mucho más fácil de manejar. También se veía mejor. Ya hemos hablado de esto antes, Shorirama-sama. Incluso sin el Byakugan, el puño suave puede utilizarse como base para un estilo de taijutsu devastador. Incluso más allá de esto, aunque la incapacidad de ver tenketsu individuales significa que nunca podrás utilizar el puño suave en todo su potencial, un golpe al hígado sigue siendo un golpe al hígado. Y con chakra añadido a tus golpes, provocarás tanto daño como cualquier usuario de puño suave. Además, solo has estado practicando durante 5 años y ya estás trabajando en las formas avanzadas. No dejar que un genio como tú trabaje con el puño suave sería una farsa, me dijo, combinando comentarios legítimos con algunos buenos besos en el trasero. Asentí con la cabeza, todavía con el ceño fruncido en mi cara, y volví a la sesión con el rabillo del ojo. Pude ver a la abuela Mito observándome desde el balcón. Aunque mi madre era la hermana de los Hyuga, yo seguía siendo el nieto de Ashibama. Solo había un lugar donde se esperaba que creciera: el complejo del clan Senju. Claro, los Hyuga enviaron a docenas de su personal doméstico para asegurarse de que mi madre viviera en el lujo al que estaba acostumbrada cuando era niña, y probablemente para asegurarse de que tuvieran alguna influencia en mi crianza, pero no lo digas demasiado alto. Cuando fallé en mi siguiente intento, escuché aplausos desde el balcón. Me giré de nuevo y noté que Tsunade se había unido a la abuela en el balcón. Y ahora estaba siendo regañada por su burla. La sonrisa que se extendió por mi rostro ante la expresión avergonzada de Tsunade fue agridulce. Me giré hacia mi instructor, su Byakugan enfocado en mí mientras repasaba los formularios una vez más. Mi cabeza todavía no estaba en eso, pero me las arreglé para asegurarme de no cometer ningún error mientras repasaba los formularios. Bien hecho, Shorirama-sama. Ahora, unos cuantos intentos más y será perfecto, dijo con una sonrisa en su rostro. Hayate era un hombre que sonreía fácilmente y actuaba como un cachorro en el cuerpo de un hombre. Era hábil, fácilmente al nivel de un Jounin, pero su naturaleza tranquila y su personalidad tímida significaban que podía pasar sus días entrenando a mocosos como yo en lugar de escribir su nombre en los libros de historia con la sangre de los enemigos de Konoha. Obtuvo un buen trato. Sin embargo, no un trato que yo jamás conseguiría. Tenía expectativas. Está bien. Es suficiente por hoy. Me haré cargo del entrenamiento de mi nieto por hoy, escuché desde arriba mientras la abuela Mito comenzaba a bajar las escaleras. Lo hizo lentamente durante los primeros pasos antes de volverse hacia mi prima y gritar: ven a ayudar a tu abuela, niña tonta. Tsunade no perdió el tiempo en alcanzarla y ayudarla a bajar las escaleras. Pero Mito-sama, Tobirama-sama acordó con los ancianos. Hayate fue interrumpido casi tan rápido como comenzó. No me importa lo que mi cuñado haya acordado con tu clan. Este es mi nieto, dijo con firmeza. Cualquier otro miembro del clan Hyuga se habría mantenido firme, pero Hayate no. El hombre hizo una reverencia y desapareció con un shunshin casi de inmediato. No tenía dudas de que iba a informar a los ancianos a los que respondiera. Ahora que estamos aquí solo con la familia, ¿qué te parece si hacemos algo divertido? Me preguntó y mi sonrisa podría haber cegado al sol. Había una cosa que significaban las lecciones con Mito. Claro, ella había sido una shinobi bastante hábil en su época, pero lo que la hacía verdaderamente especial era su destreza con el fuinjutsu. Eso era lo que ella pasaba el tiempo tratando de transmitirme. Ven con nosotros, Tsunade, dijo, arrastrando a mi prima con nosotros una vez que notó su intento de desaparecer en un shunshin propio. El fuinjutsu es tan aburrido, dijo Tsunade lentamente mientras Mito comenzaba a arrastrarla físicamente con nosotros hacia la sala de práctica. Su acto de ser una anciana frágil había sido abandonado hace mucho tiempo. Ya hay fuinjutsu, dije, levantando una mano en el aire. Fingir ser un niño de 8 años podía ser divertido, a veces. Especialmente para primos tontos y molestos. ¿Qué distingue a un sello en fuinjutsu de un sello de mano usado en ninjutsu? Nos preguntó a los dos mientras nos sentábamos en seiza frente a ella, con los brazos extendidos y los brazos extendidos hacia el lado izquierdo. Ese era un rasgo interesante que compartíamos, Tsunade y yo. La furguería. Me devané los sesos en busca de una respuesta, mientras a todo el mundo le parecía que Tsunade se había desconectado mentalmente de la lección.
Sabía que en el canon, Tsunade se volvería competente con Fuinjutsu, lo suficientemente competente como para tener un sello en su frente literal, pero el hecho de que incluso entonces fuera considerada inferior a sus dos compañeras de equipo decía mucho. Con un pedigrí como el suyo, nadie debería haber podido acercarse. Ella simplemente no estaba interesada. Un opuesto directo a mí, por lo menos. Tenía pasión por el Fuinjutsu. En parte por lo fácil que resultaba para un cerebro que había aprobado física a nivel universitario, y también en parte por lo necesario que sería. El Fuinjutsu era un gran ecualizador, y era una de las pocas cosas que podían salvar la brecha entre los Jounin y los desastres naturales literales en piel humana conocidos como ninja de rango S. Mi teoría era que solo el dios del trueno volador podría haber convertido a Minato en un monstruo capaz de correr en círculos alrededor de 2 o incluso 3 shinobi de rango S al mismo tiempo. Claro, nunca logró matarlos realmente, pero sobrevivir para contarlo fue una hazaña en sí misma. No hace falta decir que tenía un montón de motivación para sentir mi interés. Los sellos de Fuinjutsu están escritos, pero los sellos manuales se hacen con las manos, dije finalmente después de devanarme los sesos, tratando de pensar en algo al menos más inspirado. La risa instantánea de Tsunade ante mi respuesta no fue lo más alentador, pero hacía tiempo que había aprendido a no esperar aliento de esta versión de la Sannin. Ella estaba firmemente en su problemática adolescencia y de alguna manera había decidido que ser una perra sarcástica con todos los que compartían sangre con ella era la forma ideal de afirmar su independencia y madurez. Sin importar que todavía viviera en el recinto del clan y gastara el dinero del clan en cualquier capricho que le llamara la atención. Claro, donaba todo su salario al clan, pero eso no venía al caso. Algo un poco más de lo que parece, Shori-chan, dijo Mito con cara seria, haciéndome sonrojar totalmente en contra de mi voluntad. Esa fue buena. Los sellos de Fuinjutsu son más variados, hay hasta 369 caracteres solo en la escritura Uzumaki y es solo uno entre docenas, pero solo hay 12 signos de mano. 12 estándar, al menos, dijo Tsunade de repente, lo que me hizo girarme hacia ella. La forma en que puso los ojos en blanco una vez que notó mi atención me hizo querer maldecir en voz alta, pero simplemente acepté la derrota. Dolía perder contra alguien que ni siquiera lo intentaba, pero así era como funcionaba el mundo. Un poco mejor y cerca de la respuesta real. Pero sigue siendo incorrecta, dijo Mito, lo que me hizo querer saltar y celebrar. La mirada petulante de Tsunade desapareció de su rostro más rápido que la suciedad en la cara de una manguera a presión. Una respuesta precisa se encuentra en su propósito. Los sellos manuales regulan el flujo de chakra en el cuerpo. Actúan como una muleta para el ninjutsu o genjutsu, diciéndole a tu chakra que se contorsione de una manera predeterminada. Es por eso que cuando te vuelves lo suficientemente hábil, puedes quitar algunos sellos de un jutsu o incluso abandonar el uso de sellos en su totalidad. Mientras hablaba, como para demostrar su punto, el mundo a nuestro alrededor comenzó a cambiar cuando ella nos colocó a ambos sin problemas bajo genjutsu mientras sus manos estaban sobre la mesa para que ambos viéramos. Primero que nada, mi vista de la escena se volvió monocromática antes de que el mundo comenzara a cambiar a medida que el color nadaba en mi visión desde los bordes en un caos. Miré a mi derecha, solo que esta vez ya no podía ver a Tsunade. De repente, todo se derrumbó a mi alrededor cuando sentí que volvía a la realidad. Mientras que el Fuinjutsu hace otra cosa. No podría importarle menos cómo fluye el chakra dentro de tu cuerpo, aunque hay bastantes sellos que pueden ayudar con eso. En cambio, los sellos del Fuinjutsu le dicen a la realidad misma cómo comportarse. El Fuinjutsu te permite imponer tu voluntad al universo. Dominar el Fuinjutsu es lo más cerca que la humanidad puede llegar a visitar el reino de los dioses. Es por eso que nunca puedes quitar los sellos de una matriz sin encontrar una manera de compensarlo. La realidad es algo denso e inflexible. E incluso para doblarla, tienes que jugar con sus reglas. Eso es lo que separa los sellos que usamos los Uzumaki de los sellos con los que el resto del mundo está familiarizado, dijo, mirándonos a los dos, tratando de transmitir la importancia de sus palabras solo con su mirada. Pensé que lo entendía entonces. Descubriría con el tiempo que las palabras de Mito eran la punta del iceberg. ¿Por qué tengo ancianos Hyuga enojados bombardeando a mi secretaria con solicitudes para reunirme? Escuchamos una voz detrás de nosotros. Una voz familiar. Me di la vuelta para encontrarme con las túnicas blancas familiares que el tío usaba a diario. Las túnicas que lo identificaban como el Hokage. Bueno, no solo las túnicas. Las túnicas y los pies adornados con sandalias shinobi.
Miré hacia su rostro para verlo mirándonos a los tres con una ceja levantada. Ni Tsunade ni Mito parecían sorprendidos de verlo. Por supuesto, lo habían sentido venir. Quería tener una lección con mi nieto. Seguramente, tu politiquería no me la podrá quitar, dijo la abuela con voz sarcástica. Ya me di cuenta de que no estaba de buen humor para la interrupción. Tú estabas al tanto de cada aspecto de las negociaciones, Mito. Sabes que tuvimos que hacer concesiones para poder criarlo aquí. El acuerdo matrimonial que firmó Itama fue muy específico, y salir de él fue una hazaña en sí misma. No me importa. Es mi nieto. Quería pasar tiempo con él y lo conseguí. Eres tú quien lo envía a tu estúpido proyecto favorito y quien reduce el tiempo que pasa en casa en primer lugar, dijo, señalándolo directamente con un tono acusador. Ya le expliqué mis razones para que se uniera a la academia. Funcionó, incluso. Tuvimos el triple de solicitantes en la promoción de este año, dijo, luciendo muy orgulloso de sí mismo mientras se estiraba para ajustar su sombrero. Aún así, su tiempo en casa se está reduciendo y quería tiempo para enseñarle habilidades valiosas. Los Hyuga le estaban enseñando algunos katas inútiles entre una docena que nadie podría usar en una batalla real, dijo, no teniendo la mejor opinión del Taijutsu Hyuga. Mito no tenía la mejor opinión sobre muchas cosas de los Hyuga. Si no compartiera sus apariencias tan detalladamente, estaba seguro de que ella también habría tenido algunas palabras selectas para decir sobre sus apariencias. Hablaré con los ancianos. Renegociaremos el horario de Shorirama para hacer espacio para tus lecciones con la inclusión de la academia. Y tiempo libre para que él juegue también, agregó Tsunade, aportando su granito de arena. No hay horas en el día para tanta frivolidad. No seas ridícula, negó sin siquiera mirar a su sobrina nieta. Si eso está resuelto, entonces tengo a Shorirama ahora. Tiene la edad adecuada para que comience con las pruebas, dijo el tío antes de agacharse y agarrarme el hombro. No escuché a Mito responder antes de encontrarme en un lugar completamente diferente. Mirar a mi alrededor me dijo que estábamos en la pared del acantilado que se convertiría en la roca Hokage con el tiempo. Desde allí se dominaba el resto de la aldea y la vista era realmente impresionante. ¿Sabes por qué te traje aquí, Shorirama? Preguntó, uniéndose a mí en el borde del cliff, mirando hacia el pueblo. No. ¿Dijiste algo sobre juicios? Respondí bueno, quizá pruebas no sea la palabra adecuada en este caso. ¿Conoce usted las tradiciones del clan? Preguntó. No, respondí simplemente. Esa era la verdad. Sabía mucho sobre los clanes Uzumaki y Hyuga, pero cuando comparaba ese conocimiento con lo que tenía sobre los Senju, era lamentablemente deficiente. Sí. Yo tengo la culpa de eso. Como el hombre mayor de tu familia, es mi deber enseñarte sobre la historia y las tradiciones del clan, pero el deber me ha mantenido alejado durante gran parte de tu infancia, dijo, sonando ligeramente apenado. Eso fue suficiente para hacerme mirar hacia arriba con sorpresa. Conocía a Tobirama desde que tenía apenas una edad y, si había algo que nunca hacía, era disculparse. Él y Mito habían tenido muchas peleas por eso. Bueno, esta es una tradición que realmente no podemos negociar, dijo, dándose la vuelta y mirando hacia otro lado. Yo imité sus movimientos y miré hacia arriba para mirarlo a los ojos. El nombre de nuestro clan. Senju. 1000 habilidades, o 1000 manos, depende de cómo lo veas. Proviene del hecho de que incluso en el período de los estados en guerra, no había dos shinobi Senju iguales. Teníamos una amplia gama de habilidades y enfoques. Solo mira a mi hermano y a mí. Ambos fuimos entrenados por nuestro padre, Butsuma, y el maestro de armas, Kentetsu, pero nuestros estilos de lucha no podrían ser más variados, dijo, lanzándose a una exposición que me resultó difícil relacionar con nuestra conversación anterior. Lo sé, tío abuelo, dije en respuesta. Todas esas cosas ya las sabía. Puede que no haya recibido lecciones fijas sobre la historia del clan Senju, pero ni siquiera el Hyuga más orgulloso se atrevería a darme un sermón sobre mi orgullosa ascendencia sin mencionar siquiera a los hombres más famosos de ambos lados de mi linaje, Hashirama y Tobirama. Uno de ellos puso fin al período de los estados en guerra, casi sin ayuda de nadie, y otro que condujo a Konoha a través de la guerra más grande que el mundo haya tenido el disgusto de presenciar. Lo que no sabes es por qué. Cada uno de nosotros es único. Es una característica de nuestro clan. Todo, desde nuestras afinidades hasta nuestros talentos, tiende a ser variado. Eso significa que a diferencia de los Uchiha que tienen una sola prueba para determinar cuándo uno se vuelve adulto, nosotros no nos atreveríamos a poner algo tan limitante. Ellos tienen como prueba el jutsu de la gran bola de fuego.
Este es el nuestro, dijo, volviéndose hacia mí y comenzando a tejer sellos. Lo observé con ojos penetrantes, catalogando y obligando a memorizar todo. Mis lecciones habían incluido muchas de las cosas que necesitaba para ser un shinobi exitoso. Una de ellas era la capacidad de memorizar cosas con una sola mirada. No todo, pero una serie de sellos manuales era lo suficientemente fácil incluso para mí. Tigre, luego buey, tigre de nuevo y terminando en el sello de la rata. Tobirama sonrió al ver mi atención en él. Debía haber salivado mientras me concentraba en él. El clan Hyuga no era conocido por su destreza en ninjutsu, y como las primeras partes de mi educación estaban completamente bajo su control, no fue una sorpresa que esta fuera la primera pieza verdadera de ninjutsu que aprendería. Liberación de agua. Bala de agua, dijo Tobirama y escupió una corriente condensada de agua que atravesó uno de los árboles frente a nosotros y continuó avanzando, cubriendo la distancia a una velocidad impresionante antes de disolverse. Me sonrió antes de comenzar a realizar más sellos. ¿Más de un jutsu? Jabalí, carnero, serpiente, caballo, dragón, sus manos se movieron tan lánguidamente como la primera vez, y esta vez estiró ambas manos al final de la cadena de sellos. Liberación de relámpago. Asesinato electromagnético, dijo mientras sus manos brillaban blancas y múltiples corrientes de electricidad salían disparadas de dichas manos antes de estrellarse contra una roca convenientemente ubicada que se hizo añicos en nada más que una colección de piedras sueltas. Aún así, Tobirama no se detuvo. Formó un solo sello esta vez. El sello del pájaro. Liberación de viento. Balas de aire, dijo antes de inhalar y exhalar una serie condensada de respiraciones. El jutsu era invisible a simple vista, pero noté su efecto cuando aterrizó, destrozando varios árboles y dejando pequeños agujeros circulares detrás. Más sellos comenzaron cuando Tobirama se alejó del bosque hacia la pared del acantilado. Esta vez, eran sellos con los que estaba más que familiarizado después de haberlos visto tantas veces en el anime. Serpiente, carnero, mono, jabalí, caballo, tigre, usó, sosteniendo el sello tigre frente a su boca mientras inhalaba una cantidad impresionante de aire antes de exhalar lo que solo podría describirse como una tormenta de fuego. Estaba vagamente contenido en la forma de una bola de fuego mientras cruzaba el cielo de la aldea. Entonces me pregunté por qué había elegido este lugar de todos los demás para mostrarme técnicas ninja. También fue curioso que de todos los jutsus para dominar tan fuertemente, resultó ser este. Liberación de fuego. Jutsu de la gran bola de fuego, dijo mientras observábamos la bola volar sobre la aldea antes de que comenzara a disiparse cuando Tobirama cortó el flujo de chakra y no encontró nada a lo que aferrarse. Y ahora el último, me dijo antes de comenzar a pasar las siguientes series de sellos: tigre, liebre, jabalí, perro o carnero, perro, buey y serpiente. Mi sospecha de que sería un jutsu de liberación de la tierra resultó ser correcta cuando se inclinó y golpeó el suelo con las manos antes de decir en voz alta: liberación de la tierra. Muro de tierra. Un enorme muro de piedra pura se levantó del suelo frente a nosotros en segundos. Mientras contemplaba la magia ninja en persona. Esto era simplemente algo más. ¿Un poderoso jutsu de cada elemento? ¿Esa es la prueba? Pregunté mirándolo en estado de shock. Esa es la prueba para determinar el linaje del líder del clan, especificó, mirándome con expresión significativa. Así que esto no era por lo que tenía que pasar el resto del clan. Era algo que nos afectaba a nosotros y solo a nosotros. ¿Tsunade pasó esto? Le pregunté, sorprendido. Ella nunca me pareció una especialista en ninjutsu. En ese momento, Tobirama se burló en respuesta. Apenas. Tu primo se contentó con mostrar una competencia mínima con cada una de las técnicas. Suficiente para aprobar, pero definitivamente no es lo que espero de ti, me dijo. Por supuesto. Sin presión alguna. Parecía darse cuenta del impacto que sus palabras podrían tener cuando se giró hacia mí y se arrodilló. Tú, Shorirama, eres el producto de dos de los clanes más fuertes de Konoha. Dos de los clanes más fuertes del mundo entero. Los Hyuga disfrutan de una larga historia que se remonta tanto como la nuestra, y tú eres el producto de lo mejor de ambos linajes. Nieto de Hashirama, el Senju más grande que jamás haya existido, y bisnieto de Yashi, el Hyuga más grande que jamás haya existido. Tienes mucho potencial en ti. Potencial para ser más grande que cada uno de nosotros que vinimos antes que tú. Sin presión, de hecho.